Potencial de membrana de reposo. Representa la diferencia de potencial eléctrico entre dos fases separadas por una membrana semipermeable, donde su principal protagonista será el potasio. Este potencial de membrana se puede dar de dos modos: uno de transporte activo, que sería la bomba de sodio y potasio, y otro de transporte pasivo, que sería por medio de la difusión. Esta es producida por una diferencia de concentración iónica a los lados de la membrana. Se puede calcular por la ecuación de Nernst, que evalúa el nivel de potencial de difusión a través de la membrana, que se opone exactamente a la difusión neta de un ion en particular. Todo esto se va a llevar a cabo en dos medios, una intracelular y otro extracelular. En el medio extracelular se van a encontrar los iones difusibles, que serían el potasio y el cloro. Se puede calcular por la ecuación de Goldman, que calcula el potencial para todos los iones presentes en el líquido extracelular. Mientras que en el intracelular se va a calcular por medio de la ecuación de equilibrio de Donnan, que va a hablar sobre los iones no difusibles, que serían las proteínas que tienen una carga negativa. Por otro lado, tendremos las bombas de sodio y potasio, que se encargarán de transportar los iones de sodio hacia el interior y los iones de potasio hacia el exterior. Y esto dará inicio al potencial de acción, que se dividirá en tres fases: la de reposo, la despolarización y la repolarización. Cuando la membrana se encuentra en reposo, significa que ésta va a estar polarizada y que en su medio interior va a presentar un menos 90 mV. En la despolarización, los iones con carga positiva se van a difundir dentro de la membrana y este lo va a llevar a un estado de más 30 MV. Y por último, los canales de sodio se cierran y los de potasio se abren para restablecer la polarización a un estado negativo. Esto sería la repolarización. Potencial de acción en el axón. Aquí tenemos el impulso nervioso que está dado por neuronas, las cuales son sensibles a estímulos y los transforman en señales llamados potencial de acción y los conducen a otras neuronas, tejido muscular o glándulas. Existen dos tipos de señales eléctricas entre las neuronas, que son los potenciales graduados y los potenciales de acción. Alteraciones del potencial de membrana por aplicación de corriente externa. Aquí tenemos a las neurotoxinas y a los anestésicos locales, los cuales bloquean la sensación de dolor o bloquean los potenciales de acción. Las fuerzas impulsoras es el índice de la fuerza con el que el ion tiende a moverse al compartimento opuesto en la célula. Se calcula con la ecuación de Nernst. Por lo tanto, en los cationes de sodio y de potasio con valores negativos entran a la célula y con valores positivos salen de la célula. Por otra parte, en los aniones de cloro y de proteínas no difusibles con valores negativos salen de la célula y con valores positivos entran a la célula. Las fuerzas impulsoras de los transportadores, tenemos dos tipos de transportadores, que son los contratransportadores, que llevan iones hacia dentro de la célula, y los antitransportadores, que llevan iones fuera de la célula. Por otra parte, tenemos los canales iónicos dependientes de voltaje. En lo que corresponde al sodio tiene que ver con la despolarización y repolarización, y esto a su vez se relaciona con la compuerta de activación y compuerta de inactivación. Por parte del potasio tiene que ver con el aumento de rapidez en la repolarización. Encontramos por otra parte un método llamado pinza de voltaje, que mide el efecto de voltaje sobre la apertura y cierre de los canales activados por voltaje del flujo de iones a través de los diferentes canales. Por otra parte, tenemos el cambio de conductancia durante el potencial de acción, que la conductancia es la permeabilidad de ion y es la inversa de la resistencia. En la propagación del impulso nervioso, un potencial de acción que se desencadena en cualquier punto de una membrana excitable habitualmente excita porciones adyacentes de la membrana en propagación del potencial de acción a lo largo de esta. En las bases biofísicas de la conducción tenemos la continua y la saltatoria, que la continua, pues bien su nombre lo dice, va continua, pero la saltatoria va de un nódulo a otro excitándolos.
Y tenemos el periodo refractario, que dice que no se puede producir un nuevo potencial de acción en una fibra excitable mientras la membrana siga despolarizada. Aquí se inactivan los canales de sodio y la única situación que permitirá que vuelva a abrir es que el potencial de la membrana vuelva al nivel de potencial de membrana en reposo y se puede iniciar un nuevo potencial de acción. Y el periodo en el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, incluso con un estímulo intenso, se denomina periodo refractario absoluto. Potencial sináptico y los receptores sensitivos. Sinapsis. Es la encargada de transmitir la información decodificada por la secuencia de los potenciales de acción hasta la célula postsináptica creando una respuesta adecuada. Tipos de sinapsis. Eléctrica. Permite libre flujo de iones de una terminal presináptica o una postsináptica. Química. La secreción de un neurotransmisor u hormona de una terminación nerviosa y según el lugar de contacto. Axodendríticas, axosomáticas y axonómicas. Unión neuromuscular. Las dendritas son lo sensitivo. El axón, los impulsos nerviosos. La enzima acetilcolinesterasa es la encargada de evitar la prolongación de la contracción muscular. Mecanismo de integración de las entradas sinápticas da una facilitación e inhibición. Actividad celular, excitatoria, liberación de un neurotransmisor de una porción presináptica para abrir canales catiónicos no selectivos. Esto da una despolarización. Inhibitoria, liberación de un neurotransmisor de una porción presináptica para unirse y abrir canales selectivos de cloro. Esto da una hiperpolarización. Neurotransmisor es el encargado de transmitir información. Es una biomolécula unida a un receptor, del cual existen distintos tipos. Por ejemplo, el mGlu1 y mGlu5. Mecánica muscular. Este tema comprenderá dos partes. Una es la mecánica, que es una rama de la física que se encargará de describir el movimiento de los cuerpos. La otra serán los músculos, que a su vez comprenderá la contracción y tensión, que según la ley de Laplace se refiere a la relación al cambio de presiones en la superficie que separa dos fluidos, y según la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual al estiramiento. Los músculos presentarán propiedades. Estas son elasticidad, tensión y flexibilidad. Otra de las propiedades que presentan los músculos es la deformación, que será de forma elástica y plástica. La elástica nos dice que el músculo puede volver a su estado natural, mientras que la plástica ya no puede volver a ello. Los tipos de músculo se dividen en voluntario e involuntario. El voluntario comprende al músculo esquelético, mientras que el involuntario al cardíaco y al liso. Estos estarán compuestos a su vez por miofibrillas, gruesas y delgadas. Las gruesas serán por proteínas de miosina, mientras que las delgadas por proteínas de actina. La función de los músculos son de protección y de postura. Los músculos realizarán un trabajo mecánico, un trabajo dinámico, que se encarga de la realización de los movimientos, ya sea por medio de una contracción isotónica, isocinética o isoinercia. Dichos músculos presentarán una distensibilidad, que es la propiedad de los músculos para estirarse sin sufrir ningún daño. Músculo esquelético. Puede definirse como músculo voluntario que suele unirse a uno o más huesos. El músculo esquelético muestra bandas transversas. Una célula del músculo estriado típica mide casi 100 micrómetros de diámetro y 3 centímetros de largo. Algunas llegan a tener hasta 500 micrómetros de ancho y 30 centímetros de largo. El sarcómero es la unidad fundamental de la fibra muscular. La membrana plasmática de una fibra muscular es el sarcolema y su citoplasma es el sarcoplasma, que está ocupado sobre todo por largos cordones de proteínas denominados miofibrillas y miofibras, que son las propias células musculares. También contiene gran cantidad de glucógeno. Los miofilamentos
gruesos están compuestos por miosina, los filamentos delgados compuestos por actina y los filamentos elásticos están compuestos por titina. Para lograr la contracción del músculo esquelético, los iones de calcio se unen a la troponina C, liberados por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Deja libre al sitio activo de la actina para que la cabeza de miosina se pueda unir. Debe de ser activada la cabeza. La energía de ATP liberada activa la cabeza de la miosina, mientras que los sitios de unión de la actina están expuestos. Este mecanismo va a seguir sucediendo. Esto termina cuando el calcio vuelve al retículo sarcoplasmático con las bombas de sodio. Músculo cardíaco. El músculo cardíaco forma células ramificadas de manera tridimensional. Su contractilidad es regulada por la norepinefrina, que tiene un efecto positivo sobre el potencial generador de tensión isométrica. Como sabemos, la contractilidad es la capacidad del músculo cardíaco para variar la extensión de acortamiento de un grado de estiramiento inicial. La célula cardíaca tiene 3 elementos característicos: sarcolema, abundantes mitocondrias y discos intercalares. La actividad parasimpática de este músculo sabemos que el efecto será en las aurículas, y este será un efecto llamado inotrópico negativo, ya que se da por un decremento de la duración del potencial de acción y la cantidad de calcio que entra a la célula durante este periodo. El acoplamiento, excitación, contracción y relajación del músculo cardíaco. Sabemos que su aspecto más importante es que a mayor concentración de calcio, mayor es la tensión muscular. El sistema nervioso autónomo sobre la contractilidad es que el sistema nervioso simpático tiene un efecto inotrópico positivo, ya que aumenta la contractilidad, y el sistema nervioso parasimpático tiene un efecto inotrópico negativo, ya que disminuye la contractilidad. Ahora vamos a ver la influencia de la pre- y la poscarga en la contracción, que consiste en la sístole, que es la fase activa, la etapa de mayor consumo de oxígeno del ciclo cardíaco. Y esta consta de 3 fases, que es la contracción, la expulsión máxima y la expulsión reducida. Después tenemos la diástole, que se refiere al llenado ventricular y por lo que clásicamente se considera está conformado por 3 fases, que es el llenado rápido, la diástasis y la contracción auricular. La precarga es la longitud del músculo previa a la contracción y la poscarga es la tensión contra la cual tiene que contraerse el músculo. Cuanto más elevada es la poscarga, más pequeño es el volumen sistólico. El músculo liso se encuentra en los órganos huecos, tales como vejiga, útero, vías respiratorias y tubo digestivo, etc., formado por filamentos gruesos y delgados de actina y miosina. Hay 2 tipos de músculo liso, el unitario y el multiunitario, los cuales trabajan uno de manera independiente, que es el multiunitario, y el unitario, que trabaja como sinsitio. El músculo liso puede mantener por mucho tiempo la tensión y luego de la relajación volver a su estado original. Por eso se dice que es el más fuerte de los músculos. El músculo liso, al igual que los otros músculos, actúa con la entrada de calcio y una fosforilación, así que la relajación depende de la renormalización de calcio, seguida de una recarga de calcio creada por las reservas de calcio para mantener la contracción, y luego de la desfosforilación ya el músculo se encuentra relajado. Si la desfosforilación empieza cuando la actina sigue pegada a la miosina, se forman puentes de estado contráctil, que estos hacen que el músculo se mantenga contraído por más tiempo con gasto mínimo de ATP, lo cual es una función única del músculo liso.